Buenas noches, sí, profe. Ok, entonces vamos a iniciar. Como toda la clase está siendo grabada para que sus compañeras que por algún motivo no se puedan conectar la puedan ver después subida en el aula virtual. Disculpen la demora, pero estaba un poco ocupado y me acabo de desocupar. A ver, continuando con la temática de máquinas de C, bueno, la última actividad que quedó el día jueves fue el cuestionario, ¿sí? De cálculo de transformadores. Me indican si tuvieran alguna dificultad en si el cuestionario o el tipo de pregunta. ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? ¿Qué tal les fue en el cuestionario? A ver, Anthony. Disculpe. No, le iba a decir algo, pero no. Dígame. Era sobre esos PDF, o sea, de qué trataban, si lo iba a proyectar o de eso que tiene ahí que dice Ibarra. PDF. Ah, no, estos son un archivo, esto no tiene nada que ver con ustedes. Son unos proyectos que estaba viendo ahorita. Bueno, espero que no haya existido ningún tipo de dificultad. Igualmente, considero que estaba fácil el cuestionario y bueno, ya cada quien ya sabe cuál fue su nota. A ver, les indico antes que me olvide, disculpen. El día miércoles no van a tener clase conmigo, ni instalaciones, ni máquina de C, debido a que, bueno, he sido designado para el proceso, apoyo el proceso de examen para ingreso a la educación superior, que antes se conocía como ser bachiller, entonces voy a estar todo el día en ese proceso, entonces no voy a poder darles clase el día miércoles. Y el día jueves, como es una sola hora, voy a aprovechar así como una actividad que coloqué el cuestionario la semana pasada. El día jueves también habrá una actividad, va a haber un foro que solamente va a estar activado en la hora de clase. Entonces el día miércoles no nos vemos y el día jueves van a tener que hacer esa actividad, ese foro, en lo que tiene que ver máquina de la parte de instalaciones le diré el día de mañana. Y el foro o panel está basado en lo que veremos el día de hoy. He subido un video, ¿sí? Que veremos el día de hoy, que me parece interesante, que habla o tiene que ver de cómo identificar los conductores o los terminales de un transformador, ¿sí? Que muchas veces es importante esta parte de aquí. Y si alcanzamos a ver lo que son polaridades de transformadores, la marca de polaridad, que esto de aquí es importante conocer para hacer el conexionado en este caso de transformadores monofásicos. Pero principalmente lo que veremos el día de hoy es este video y luego haremos un pequeño diálogo sobre el mismo. Entonces, doy inicio al video. Entonces, coloco el primer secundario. Me encendió. Me indica si se escucha el audio del video. Ya, solamente con esa prueba, ya yo sé que está el... ¿Sí se escucha? Sí. Ya, ok. Sí, profe, sí. Puedo corroborarlo con el siguiente secundario. Acuérdense que este tiene 2 secundarios. Y también me enciende la lámpara de 25 vatios. Hola, ¿cómo está todo? Bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, en el día de hoy, como pueden ver, tengo aquí 3 transformadores, de los cuales voy a hablar hoy. Este es un video que me han pedido bastante
sobre cómo saber cuál es el primario y el secundario de estos transformadores. También me han hecho otras preguntas sobre cómo saber cuál es la potencia de cada transformador, cómo saber cuál es la corriente que puedo obtener en el secundario de un transformador y otras preguntas más que espero responderlas al final del video también. Bueno, pero en este video principalmente yo les voy a enseñar a identificar cuál es el primario y el secundario de cada transformador. Aquí tengo 3 transformadores diferentes que deberían representar la mayoría de los transformadores que ustedes se pueden encontrar. Como pueden ver, son de diferentes tamaños y tienen diferentes topologías, tanto de entrada como de salida. Hasta el momento no he dicho cuáles son las entradas ni cuáles son las salidas, porque en este video justamente lo vamos a descubrir. Para eso voy a utilizar 3 métodos diferentes para identificar el primario y el secundario de cada uno de estos transformadores. Lo primero que debemos entender de un transformador es lo más básico. Por ejemplo, les voy a mostrar varios esquemas de estos transformadores para que ustedes vean su topología. Tenemos el más simple, que tiene un primario y un secundario. Tenemos el siguiente, que es un primario y 2 secundarios independientes, como lo vemos aquí. Y tenemos el tercero, que es un primario y un secundario, pero con diferentes taps. También se puede dar el caso que el primario tenga diferentes taps. Bueno, esos transformadores que ustedes ven aquí son transformadores llamados de potencia, porque ellos trabajan con la red eléctrica, que es de 110 o 220 dependiendo del país donde usted esté. Pero existen otros transformadores también muy usados que se llaman transformadores de señal, que son estos que yo tengo por acá. Básicamente la diferencia entre estos transformadores de señal y estos transformadores de potencia es justamente la potencia con la que ellos trabajan. También la otra diferencia es la frecuencia. Estos transformadores trabajan de 50 a 60 Hz y estos transformadores de señal trabajan desde 1 kHz hasta 60 kHz. Y la otra diferencia es la corriente que manejan. Estos transformadores pueden manejar una corriente en el secundario bastante alta, y estos transformadores de señal la corriente es muy pequeñita. Otra diferencia es el núcleo, que en este caso es laminado de hierro, y en el caso de los transformadores de señal es un núcleo ferroso que no es de hierro. Ok, pero en este video nos vamos a enfocar es en estos transformadores que se conectan a la red eléctrica. Básicamente estos transformadores generalmente van a ser reductores. Reductores significa que la entrada va a ser 120 o 220 y la salida siempre va a ser menor a la entrada. Eso significa que es reductor. Y si tiene varios secundarios, todos los secundarios siempre van a ser menor a la entrada, que es el primario. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para identificar cuál es el primario y cuál es el secundario en cada uno de estos transformadores? Entonces voy con el primer método, que es con el multímetro. Es lo más sencillo. Vamos a apartar estos transformadores y voy con este, que es el más sencillo también. Este transformador tiene un primario y un secundario. Es el caso más básico. Ahora, antes de comenzar a medir acá, debo decirle algo de teoría para que entiendan cómo lo vamos a identificar y cómo vamos a utilizar el multímetro, en qué posición deberíamos ponerlo. Entonces acá yo tengo un esquema de un transformador básico como este, por ejemplo. Lo primero es, aquí tenemos el primario y aquí tenemos el secundario. Entonces la potencia del primario siempre debe ser igual a la potencia del secundario. ¿Y qué es la potencia? La potencia es V por I. Por tanto, voltaje del primario por la I del primario es igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario. Luego, nosotros sabemos que como estos transformadores son reductores, entonces el voltaje del primario siempre va a ser mayor al voltaje del secundario. Entonces, ¿cómo logramos nosotros que el voltaje del primario sea mayor al voltaje del secundario? Muy fácil. El embobinado del primario va a tener más vueltas que el embobinado del secundario, y de esa forma mantenemos esta relación, o sea, se cumple esta relación. Entonces, el número de vueltas o el número de espiras del primario va a ser mayor al número de espiras del secundario. Entonces, ¿para qué nos interesa a nosotros saber eso? Porque si el número de espiras del primario o el número de vueltas del primario es mucho mayor a la del secundario, entonces la resistencia medida en ohmios del primario también va a ser mucho mayor a la resistencia medida en ohmios del secundario. Entonces, sabiendo esto, nosotros con el multímetro vamos a poder entonces medir y saber, dependiendo del valor de resistencia que midamos, cuál va a ser el embobinado del primario y cuál va a ser el embobinado del secundario, dependiendo de esto que les acabo de explicar. Ok, entonces acá tenemos el transformador. Entonces tenemos un bobinado por acá y otro embobinado por acá. Vamos a colocar el multímetro en medición de ohmios. Entonces lo podríamos colocar en 200 ohmios o en 2 kiloohmios. Vamos a colocarlo en 2 kiloohmios en este caso. Y vamos a medir uno de los embobinados. Vamos a comenzar con este. Ok, aquí nos mide 558 ohmios, ¿verdad?
y vamos a ver cuánto nos mide este otro acá. Entonces ahí podemos ver que tiene 8 ohmios. Entonces este de acá es el secundario porque la resistencia es mucho menor, y este que midió más de 500 ohmios es el primario. Esa es la forma de identificarlo con el multímetro. Ahora vamos a pasar al segundo transformador. En este transformador tenemos acá 2 cables y acá tenemos 3 cables. No sabemos cuál es el primario y el secundario. Entonces vamos a comenzar con este de acá, a ver cuánto nos mide. Nos mide 2 ohmios. Bueno, vamos a bajar la escala acá. Nos mide 1,5 ohmios. Y como aquí tenemos 3 cables, entonces ellos deben estar unidos entre los 3. Entonces vamos a medir, por ejemplo, entre el rojo y el negro. Y nos mide 156 ohmios. Entonces fíjense, ya solamente midiendo estos dos, nos damos cuenta que el ohmiaje es mucho mayor. Entonces, ¿cómo es posible esto? Que en estos 3 cables aparentemente está el primario, y el primario debería ser un solo cable. Bueno, este es un caso que a veces a ustedes les puede pasar y los puede confundir, que es que en el primario a veces no solo hay un cable, sino que hay 3 cables. ¿Por qué? Porque hay transformadores que pueden trabajar con 220 voltios o 120 voltios, o sea, con las dos opciones. Entonces, como trabaja con las dos opciones, entonces tenemos 3 cables. Pero de todas formas, si nosotros medimos en cualquier lado, siempre va a ser mayor el ohmiaje de estos 3 cables al secundario. Entonces eso es lo que nos dice a nosotros que este es el primario. A pesar de que son 3 cables, este es el primario. Y ahora vamos con un tercer caso. Fíjense, en este caso acá tenemos 2 cables por aquí y aquí tenemos 4 cables. Vamos a comenzar midiendo estos 2 de acá, a ver cuánto nos mide en ohmios. Entonces ahí tenemos 12.8 ohmios y vamos a ver cuánto nos miden estos. Aquí deben haber 2 devanados porque tenemos 4 cables, entonces eso lo que quiere decir es que hay 2 devanados independientes. Entonces vamos a ver este primer devanado, cuánto nos mide. Nos mide 1 ohmio. Ya nos está diciendo que es más pequeño el ohmiaje que este otro que medimos acá. Quiere decir que este debe ser el secundario. Vamos a medir el otro devanado, a ver cuánto nos mide. Ok, nos mide 0,9, 0,8. Entonces, como vemos, también es bastante pequeño comparado con el primario, que es este. Entonces, ya hemos detectado con el multímetro el primario y el secundario de estos 3 transformadores, como pudieron ver. Ok, entonces vamos con el segundo método para detectar el primario y el secundario. Si ustedes no tienen un multímetro, ¿cómo lo podrían hacer? Bueno, el segundo método que les voy a enseñar, vamos a colocar esto un poco para acá, se va a basar en una lámpara incandescente de 25 vatios. Entonces, esta pequeña lámpara se alimenta con 120 voltios en este caso. Entonces, lo que yo voy a hacer es un circuito serie, y en ese circuito serie voy a conectar cada uno de los devanados de estos transformadores. Y también, tomando en cuenta el tema este de la resistencia de los devanados, la lámpara va a encender o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? Por allí le voy a dejar el esquema, cómo se debe conectar esta lámpara serie. Entonces, aquí esto me quedó así, fíjense. Quedó este cable, simplemente lo uní con este, y aquí está el enchufe. Y aquí están los otros 2 cablecitos. Es muy sencillo este circuito. Entonces voy a conectar aquí con la red eléctrica. Deben tener algo de precaución porque están trabajando con voltaje de 110. Fíjense lo siguiente, si yo toco este cable con este, me enciende la lámpara, porque esta es una lámpara serie muy elemental. Ahora, ¿qué es lo práctico de esta lámpara? Yo tengo aquí este transformador. Fíjense lo siguiente, si yo coloco aquí en un devanado, por ejemplo, en este devanado ya sabemos que este es el secundario, pero imaginemos que no sabemos nada. Si yo coloco aquí los 2 pines, se me enciende la lámpara. Y ahora voy con el devanado primario. Vamos a conectar este acá. Y fíjense lo que pasa acá. Si yo conecto los devanados del primario, no pasa nada, o sea, no se enciende la lámpara. Entonces, de esta forma también nosotros podemos detectar cuál es el primario y el secundario de un transformador. Entonces, vamos con el otro transformador para que ustedes vean cómo se cumple en cualquier caso. Vamos a conectar aquí en el secundario y supongamos que no sabemos que este es el secundario. Y la lámpara se enciende con el secundario. Y si volteamos este transformador y conectamos con alguno del primario, con cualquiera, pues no pasa nada, no se enciende ni nada. Entonces eso nos indica que estos 3 son el primario, como ya lo habíamos identificado anteriormente.
Y ahora vamos con el otro transformador. Ahora vamos con el primario acá para que ustedes vean qué pasa. No pasó nada. Y ahora vamos con los secundarios. Entonces coloco el primer secundario, me encendió. Ya solamente con esa prueba ya yo sé que este es el secundario, pero puedo corroborarlo con el siguiente secundario. Acuérdense que este tiene 2 secundarios. Y también me enciende la lámpara de 25 vatios. Entonces, bueno, este es el segundo método que ustedes pueden utilizar si ustedes tienen una lámpara incandescente de 25 vatios o de más vatiaje. Entonces, bueno, así de fácil y sencillo es identificar el primario y secundario con este método. Ok, ahora vamos con un tercer método que es un método más simple y más intuitivo. Imaginen ustedes que no tienen un multímetro o tester y no tienen ni siquiera una lámpara de estas incandescentes. Entonces, ¿podemos a pesar de eso detectar el primario y secundario de un transformador? La respuesta es sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con lo que yo ya les expliqué y sabiendo esto que les voy a explicar ahora, ustedes también lo van a poder detectar sin necesidad de hacer ninguna medición, solo con un método visual. Fíjense lo siguiente, si nosotros miramos aquí esta ecuación donde el primario es V por I, ¿verdad? Y el secundario también es V por I, porque esa es la potencia del primario. La potencia del primario debe ser igual a la potencia del secundario. Entonces, sabiendo esto, como nosotros sabemos que el voltaje del primario siempre va a ser mayor al voltaje del secundario, para que esta ecuación se cumpla, entonces la corriente del primario debería ser menor, para que V por I me dé igual a este V por I. Entonces, la corriente del primario siempre va a ser menor a la corriente del secundario. ¿Por qué es importante saber que la corriente del primario siempre es menor a la corriente del secundario? Porque el diámetro del cable del primario siempre va a ser mucho menor al diámetro del cable del secundario. En otras palabras, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que el devanado del secundario, si nosotros pudiéramos verlo físicamente aquí, este embobinado, el diámetro de este cable debería ser mucho más grueso que el diámetro de este otro cable, que es el del primario. Si nos vamos al transformador, entonces vamos a ver en el transformador esto que yo les estoy explicando. Por ejemplo, vamos a ver en este caso que es más obvio, que es el transformador más grande. En este transformador, el devanado del secundario es este que tenemos acá y es este mismo que tenemos acá, que abarca todo el espacio del transformador. Y si nosotros vemos el devanado del primario, son estos cablecitos acá, finitos, que se les colocó un cable para poderlos conectar. Pero el que viene dentro del transformador son bien finitos. Entonces, si nosotros lo colocamos este transformador de esta forma, fíjense que en la parte más externa está el secundario y en la parte más interna está el primario. Si ustedes lo pudieran ver, el del primario se ve que es bastante fino. Y como es el mismo que sale acá, pues es muy obvio acá que este que es fino es el del primario. O sea que si nosotros, sin medir esto y observando el grosor o el diámetro de este cable, podríamos haber detectado también que este era el primario, solamente observando el diámetro de los cables. Y obviamente, pues este cable es mucho más grueso que este finito de acá. En este otro transformador, si ustedes se fijan, aquí los devanados están separados. Por ejemplo, aquí está uno y aquí está el otro. Este devanado pertenece a estos dos cables y este otro devanado pertenece a estos otros cables. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tratar de destapar un poco por acá para ver el diámetro del cable. Ahí se puede ver más o menos el diámetro del cable por dentro, o sea, es este que está aquí adentro. No, este que está aquí afuera no es el diámetro porque este cable no es unifilar. Y al no ser unifilar quiere decir que no están utilizando el mismo cable del bobinado. Entonces tienen que observar, es el bobinado este y ahí se puede ver el diámetro o el grosor del cable. Y para esto finito, fíjense que ahí está el otro bobinado. Vamos a hacerle un zoom. No sé si ustedes lo podrán ver allí. Allí se ve más o menos el grosor del cable. Y si no lo ven bien, pues simplemente entonces destapan un poco acá para que lo puedan ver. Entonces de esa forma ustedes van a identificar cuál es el primario y cuál es el secundario. Bueno, ya que sabemos eso, vamos ahora con unas preguntas que también me han hecho, aparte de eso, para resolver la duda. Primera pregunta, ¿cómo sé yo de qué potencia es mi transformador? Eso me lo ha preguntado mucha gente. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en estos tres casos que yo tengo aquí un transformador pequeño, uno más grande y uno más grande. Y existen muchos más grandes, obviamente. Entonces, la potencia va a depender del tamaño. El tamaño de cada transformador es el que define la potencia. Obviamente, con el tamaño, pues vienen unos cables con unos tamaños más grandes también. Yo no puedo meter un cable de este diámetro
en un transformador pequeño como este. No tendría sentido, porque no entraría la cantidad de cable. Y por tanto, este transformador nunca va a tener una potencia igual a este. Entonces, yo por allí le voy a dejar una tabla, para los que me preguntan eso, y con la tabla ustedes se van a guiar y van a saber de qué potencia es su transformador. Otra pregunta que me han hecho: ¿cómo sé yo de qué voltaje es mi transformador? ¿Cuánto voltaje bota mi transformador? Entonces, allí sí que no queda más remedio, hay que medirlo, y eso debe medirse con el multímetro. Entonces, por ejemplo, si queremos saber de cuánto voltaje es este transformador, entonces vamos a conectarlo acá. Aquí tenemos el enchufe, entonces vamos a conectarlo a la red eléctrica. Como ya sabemos cuál es el primario, entonces conectamos 120 en el primario. Entonces aquí, para medir el voltaje de un transformador, deben colocarlo en una salida de 200 voltios AC, porque no sabemos si es mayor de 20 voltios. En este caso, seguro que es menor de 20 voltios. Entonces, vamos a ver cuánto nos bota en el secundario. Ok, como pueden ver, este transformador nos bota 9,8 voltios. Entonces, se coloca en AC y se mide, y de esa forma sabremos cuánto mide. Recuerde que el voltaje que estoy midiendo es un voltaje eficaz de una onda que sale aquí, que se supone que es sinusoidal. Otra pregunta que me han hecho también: ¿puedo utilizar un transformador que es reductor como si fuese elevador? Entonces, lo que ellos me están diciendo es: puedo conectarle por la salida como si fuese la entrada y obtengo aquí un valor alto. Por ejemplo, en este transformador que acabamos de medir, la salida era 9,8 voltios. Entonces, si yo le colocara por aquí 9,8 voltios, la pregunta es: ¿saldría por aquí 120 voltios? Y la respuesta es sí. O sea que yo sí lo puedo utilizar como elevador. Solo hay que respetar que el valor que se le coloca acá sea parecido al valor con el que él trabaja. Por ejemplo, yo aquí no le podría colocar 120, obviamente, pero sí le puedo colocar 8 o 10 voltios, o 7 voltios, o 5 voltios. Y por aquí obtendría un valor elevado. De hecho, yo hice un circuito elevador utilizando justamente este transformador. Por allí le voy a dejar el video por si no lo han visto. Y justamente lo apliqué de esa forma. O sea, lo hice, este transformador que es reductor, lo utilicé como elevador. O sea que no hay ningún problema en utilizarlo como elevador de voltaje. Y otra pregunta que también me han hecho es: ¿cómo sé yo cuánta corriente puedo dar mi transformador? Entonces, esa pregunta creo que ya la he respondido indirectamente, pero se las voy a volver a explicar acá. Si ustedes miran el cable del secundario de la salida y observan el diámetro, también hay una tabla para esto. Yo se las voy a dejar por allí, la tabla de corriente según el diámetro del cable. Entonces, quien me define a mí la cantidad de corriente que puede salir es el diámetro del cable del secundario. Claro, eso no quiere decir que esa es la corriente con la que él siempre va a trabajar, pero esa sí que es la máxima con la que él puede trabajar. Entonces, el diámetro del cable que yo uso es el que me define a mí la corriente que voy a trabajar en el secundario. Bueno, entonces espero haberle resuelto todas sus dudas y que hayan entendido el método que les expliqué sobre la identificación del primario y secundario de cada transformador. Entonces, bueno, dejemos el video hasta acá. Más adelante le voy a hablar sobre los transformadores de señal y le voy a explicar más acerca de ellos, porque esos transformadores los vamos a seguir usando en diferentes proyectos también. Como siempre les digo, si les ha gustado el video, denle like, compártanlo. Ya culminó el video. Voy a sacar esto de aquí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Bueno, vamos a hablar brevemente del video, aprovechando lo que falta del tiempo. A ver, primero es un video más explicativo de transformadores pequeños, ¿no? Muchas veces estos transformadores lo tenemos aquí en la vivienda, en los equipos, diferentes aparatos que tenemos en nuestra casa y no sabemos cómo identificar, por ejemplo, la cantidad de conductores, el voltaje. Por ejemplo, aquí en el video, él indicaba un diagrama con diferentes tipos de transformadores, ¿sí? Donde tenía un solo devanado, tenía un devanado con un común, es decir, pongo la parte que está ahí. Y aquí está, ¿no? Este gráfico que está aquí. Estos tres transformadores que están aquí son los que él les acaba de explicar. El normal que conocemos, que tiene dos devanados, un primero secundario. Este de aquí, el que salía dos devanados, que en la parte de la devanada secundaria estaban los cables desnudos. No sé si observaron.
aquí hay dos niveles de voltaje. Y este de aquí que tiene un devanado en común, está unido aquí. Este puede ser un puente. En la salida, en el devanado secundario. Él hizo 3 métodos. ¿Cuál de los métodos le pareció más interesante o más, bueno, más fácil para trabajar y más exacto? El del multímetro, profe, más exacto, ¿Por qué? el que le hacía la medición. ¿Por qué le parece más exacto? Porque lo vi más, como más práctico y Claro. dio el resultado exacto. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna opinión más? Voy a hacerle otra pregunta. Aquí también hace con un bombillo, hace la prueba, ¿no? Él indicaba donde se enciende el bombillo es el devanado de baja o devanado secundario. ¿Por qué cree que cuando él conecta en la parte del ingreso de devanado primario no se enciende el bombillo? Porque lo mío es alto. Exacto. Porque presenta mayor oposición, a diferencia del secundario, como dice, el, lo mío es mayor, por lo cual no va a encender el bombillo. Entonces, esta es una otra forma de identificar los conductores, o determinar cuál es el primario y secundario del transformador. Y el último, yo no lo haría, que es solamente mediante la vista, observar, mediante la observación, verificar cuál es el primario y secundario. Ese no lo haría, solamente haría cualquiera de los dos. Pero este es un método, son sencillos para determinar los devanados primario y secundario. Si se dieron cuenta, él mostró diferentes tipos, ¿sí? Donde los núcleos difieren entre uno, ¿no? Diferentes tamaños. Si uno es acorazado, otro tienen con láminas o chapas, ¿sí? Con diferentes tamaños. Él indicaba también el que mayor tamaño tiene, mayor potencia tiene, ¿sí? Entonces, si usted tiene un transformador y no en la parte frontal no se puede observar las características técnicas, pueden de esta forma, de cualquiera de los, bueno, de los 3 métodos, conocer tanto los voltajes como también cuál es el devanado primario y secundario. ¿Tiene alguna pregunta sobre el video? Preguntas, comentarios que quieran hacer. Profe, ¿y por qué usted no utilizaría el último método que... Porque es algo muy, o sea, algo muy visual. No es lo mismo que usted haga como él hizo una medición o una prueba que lo haga mediante la observación. Y suponga que casi los voltajes secundarios y primarios sean parecidos. Las intensidades también van a ser parecidas y casi los calibres van a ser iguales. Entonces, si se ha de llevar por la observación, puede ser que falle. Yo prefiero hacer las mediciones que él hizo por la prueba para determinar los devanados primarios y secundarios. En mi caso, no sé, si usted considera, puede hacerlo también así. Pero en mi caso Hay lo haría. unos transformadores que también saben tener el diagrama. Claro, él habla en el caso que ese diagrama no esté visible. Si tengo el diagrama, puedo determinar eso. Pero si no lo tengo, hago las pruebas o las mediciones debidas. Entonces, es un video interesante. Si quieren, lo puede ver más detalladamente en su tiempo libre.
Y si tienen el transformador, algún tipo de en su casa, pueden hacer la práctica. ¿Sí? Y también determinar los niveles de voltaje, tanto en primario como en secundario, ¿no? Era solamente eso que les quería indicar. El siguiente tema, que es la polaridad, lo veremos la semana que viene. No se olviden que el día miércoles no nos vamos a ver en ninguna de las materias, por lo que les acabo de indicar en antes. Y el día jueves está la actividad, un panel, en caso de transformadores, en base a este video. Entonces no se olviden de hacer el panel el día jueves a la hora indicada, ¿no? Si no existe ninguna pregunta, sería todo por el día de hoy. Y en el caso de máquinas, nos veríamos la semana que viene. Ya, listo, profe. Okay. Gracias, profe. Listo, gracias.